Mis hermanos, hay una particularidad en nosotros como discípulos de Cristo, y es que domingo tras domingo celebramos la mesa del Señor. Celebramos la comunión, celebramos la Eucaristía, porque domingo tras domingo evocamos el acto culmen de nuestra fe, que fue la muerte, la resurrección de Cristo y el anuncio de su segunda venida. Personalmente le decía esta semana al pastor Jorge, nos hace falta la celebración de la cena. Por 2 domingos no la celebramos por el aniversario. Pero mis hermanos, el culto como que le queda faltando algo. Porque la cena del Señor no es el postre, es junto con la predicación el plato fuerte del culto. Porque en la cena del Señor nosotros recogemos la mente, pensamos en el sacrificio de Cristo, pensamos en su resurrección, pero pensamos en su segunda venida. Mis hermanos, ¿y sabe qué es lo lindo de este acto? Que Jesús es el anfitrión y dueño de la mesa. Por eso nosotros, los discípulos de Cristo, preferimos llamar Cena del Señor antes que Santa Cena. ¿Por qué? Porque es un acto sencillo, pero muy profundo y significativo. Ahora, los discípulos de Cristo celebramos la cena abierta para los que confiesan a Jesús como Señor. Por eso es un acto de profunda evaluación. A veces nos critican de que somos demasiado simples y lapsos en la cena del Señor. Pero escúcheme esto, no. Es que ninguno de los pastores podemos decir quién toma y quién no toma la cena del Señor. Cada uno de nosotros tenemos libertad de conciencia para decidir si Jesús es el Señor de nuestra vida. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, usted está en la obligación de autoevaluarse. La Biblia dice que cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo y comer del pan y beber de la copa. En otras palabras, es usted el que puede responder de una forma responsable ante el llamado del Señor de sentarse a la mesa. A veces los esposos, cuando se enojan, ella le dice, mijo, el almuerzo está servido. Y él le dice, no quiero. ¿Por qué? Porque está bravo. Y piensa que con rechazar la cena o el almuerzo, pues está castigando a su mujer. A mí me parece que muchos cristianos, tal parece que estuvieran enojados con el Señor. Porque el Señor los invita a la mesa y ellos dicen, no quiero. Y dejan la mesa servida. Escúcheme, hermano, esa copita se queda ahí servida y es su copa. Ese pan o esa obleíta se queda ahí servida y es su pedazo de pan. Que Dios le invita una y otra vez a tener comunión con Él. Una y otra vez el Señor le invita a que usted se siente a la mesa. Cuando yo pienso en eso digo, Señor, qué tremendo privilegio que tú me invitas. Ayer cuando el presidente Santos se posesionó, habían unos invitados especiales que se iban a sentar a la mesa para participar de ese banquete de posesión. Pues más grande que el banquete de una posesión presidencial es el banquete pascual. Es el banquete que nos recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Y domingo tras domingo el Señor nos invita. Domingo tras domingo Él es el anfitrión de la mesa. Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo tiene que ser el Señor de tu vida. No es tomar la cena por tomarla. No es tomar la cena como un acto únicamente religioso. Debe haber una autoevaluación. Y a mí me parece que en ese sentido
Los católicos tienen una bonita fórmula. Antes de uno participar de la comunión, yo me acuerdo de pequeño que le repetían a uno: examen de conciencia, contrición de corazón, confesión de boca y propósito de ¿qué? De enmienda. Sí, yo era buen católico. Amén. Y había que confesarse el primer viernes de cada mes para poder participar de la comunión. Mire, en palabras bíblicas, lo que significa esto es arrepentimiento, confesión de pecados y apartarse de toda conducta que no agrade al Señor. Por eso usted cada domingo tiene la oportunidad de fortalecer su espiritualidad a través de un acto de arrepentimiento, de confesión de pecado, pero de reconciliación al pie de la mesa. Amén. Y por último, el culto cristiano no solamente era la perseverancia en la palabra, en el culto fraternal, en el culto eucarístico, sino también en las oraciones. Saben, hermanos, que la oración en el culto se convierte, mis hermanos, en la fuerza que nos motiva para seguir luchando. Es por eso que comenzamos el culto orando, y a mitad del culto oramos, y cuando vamos a predicar oramos, y cuando terminamos el culto oramos, porque es como si todo estuviera cubierto, es como si todo estuviera envuelto en la oración. Un cristiano se sustenta por la gracia y la presencia del Señor. Por eso la primera cosa que aprendemos cuando nosotros nos convertimos es a orar, a comunicarnos con Dios. Hermano, la oración no puede faltar en su vida privada. La oración no puede faltar en su familia, pero la oración no puede faltar en el culto, porque es a través de la oración que nosotros agradecemos a Dios, porque hay oraciones de gratitud, hay oraciones de alabanza, pero hay oraciones donde nosotros podemos llevar nuestras cargas a Dios. La Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. La palabra del Señor dice que estos primeros cristianos perseveraban en las oraciones. Cuando había crisis, oraban. Mire, hermano, ¿y qué cosas extraordinarias ocurrieron? En alguna oportunidad les echaron al pastor a la cárcel y la iglesia proclamó una vigilia. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que como a las 3 de la mañana, la hermana Rode, cuando oyó que estaban golpeando allí en la puerta donde ellos estaban reunidos, salió y vio a Pedro, pero ella no lo podía creer, porque ella tenía en su mente que él estaba por allá en la cárcel, y salió corriendo hacia adentro y dijo: es el ángel de Pedro. Y él le dijo: no, hermana Rode, no es el ángel, es que el Señor envió su ángel y quitó las cadenas y ahora yo estoy aquí. Y se les unió a la vigilia. Mire, yo entiendo que hay situaciones que no se van a romper sino con la oración. Definitivamente. En una oportunidad también la iglesia estaba siendo perseguida y ellos se reunieron para orar, y fue tal la intensidad y la confianza que tenían en Dios, que dice la Biblia que después de que oraron, el lugar donde estaban congregados tembló. Mi hermano, y tembló no porque hubo movimiento de las capas tectónicas o de las placas tectónicas, no fue un movimiento telúrico causado por un efecto físico, sino fue un temblor que produjo un movimiento espiritual. Aleluya. En otras palabras, por la oración de ese pueblo se movió el mismo cielo y se movió el lugar donde estaban congregados. Por eso, mis hermanos, esto contribuye a mi vida espiritual, porque del culto oramos. El jueves estamos aquí reunidos
Y la hermanita Gladys dijo, fui al médico y me hicieron los exámenes. Ustedes saben que ella tenía cáncer en su médula espinal. Y le dijo el médico, hemos encontrado que estás bien y vuelve dentro de 6 meses. Qué bueno. Mis hermanos, ustedes ni yo nos imaginamos lo que puede ocurrir cuando nosotros oramos. Es por eso que el culto cristiano contribuye a mi espiritualidad. No deje usted nunca de congregarse. Si usted tiene la oportunidad de congregarse, no se quede en la casa. Los primeros cristianos se fortalecieron porque perseveraban en la palabra, porque perseveraban en la comunión unos con otros, porque perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Y por eso cada semana vamos a seguir unidos en oración, unidos en ayuno, atados, mis hermanos, y entrelazados con esa maravillosa herramienta que se llama